Finalicemos entonces el manejo de la enfermedad renal crónica con lo que, valga la redundancia, se llama pues el manejo del paciente como tal. Entonces, ¿qué les enfatizo? Es un manejo multidisciplinario. Entonces vamos a ver que en los países de otras instancias nos hablan de médico de atención primaria, nos hablan de nutricionista, nos hablan de internista, nos hablan de nefrólogo, y vamos a ver que con Savia se habla de el médico experto, el nefrólogo y el internista. Entonces, mientras se precisan algunas cosas, entonces vamos a dar lo que la literatura nos plantea en el manejo como tal. Una primera parte, entonces, la dieta. Entonces, de acuerdo con el estadio del paciente, vamos a ver que puede ser necesario restringir las proteínas. Recordemos que hay proteínas de origen animal y de origen vegetal. Lo mismo con el manejo del sodio, lo que decimos ahí, la sal, el potasio, los carbohidratos y la grasa. O sea que hay que relacionar estadio del paciente y cómo va a ser el manejo a través de la dieta. Le resalto estos elementos como los más importantes a tener en cuenta. Un segundo componente, la educación. Entonces vamos a ver que hoy se gana calidad de vida con el ejercicio. Fíjese que ya está muy normatizado, tanto nacional como internacionalmente. No es un ejercicio de mucho esfuerzo, ¿no? Desde caminar, nadar, bailar, pero que se tenga una frecuencia de ese ejercicio. Siquiera 30 minutos diarios, 5 veces a la semana como mínimo. Tener un control del peso. Para eso ya hemos hablado de lo que el índice de masa corporal nos ayuda, entonces tener en cuenta peso, talla y educar alrededor de conservar el peso. Cero cigarrillos, cero alcohol. Hay pacienticos pues en nuestro medio con su problemita de alcohol y dicen que el alcohol en exceso, no. Tratar de reducir el alcohol, ojalá eliminarlo del todo, lo mismo que el cigarrillo. El paciente aprende a cuidarse, entonces es muy importante que le damos indicaciones al paciente para su autocuidado, pero hemos dicho que esta enfermedad también predomina en las edades avanzadas, entonces aparece el concepto del cuidador primario, es decir, aquella persona que está a cargo de nuestro pacientico y en nuestro paciente por su avanzada edad puede tener dificultades, entonces es muy importante que capacitemos al cuidador primario como parte del componente educativo, entonces que ese cuidador primario aprenda a ver qué es lo que va a hacer con nuestro paciente, qué indicaciones se le van a dar a ese cuidador primario para que acompañe al paciente. Entonces ese cuidador primario debe saber de ejercicio, de peso, cigarrillo, alcohol y todos los elementos que hemos mencionado, lo mismo que el manejo de la dieta y lo que vamos a mencionar a continuación. Control de la hipertensión, control de la diabetes, ya lo hemos dicho que son factores de riesgo en sus diversas categorizaciones, entonces es muy importante manejo y control de la hipertensión, manejo y control de la diabetes, que no progresen porque son las comorbilidades más importantes. Hablábamos del manejo del perfil lipídico, sobre todo esa LDL, manejar esa dislipidemia, cómo va a ser el control que vamos a hacer a través de las pruebas de laboratorio, entonces es muy importante tener en cuenta eso. Hiperuricemia, entonces también habíamos hablado de que el ácido úrico aumentado es indicador de que el daño renal está aumentando, el daño renal persiste, perdón, entonces es muy importante tener un control de ese ácido úrico. Anemia, ya lo mencionamos, es un manejo adecuado, habíamos mencionado la cifra de inferior a 11 de hemoglobina, entonces para que tengamos en cuenta qué vamos a hacer con esa anemia, ya les indicaba en las ayudas de laboratorio, entonces importante manejar adecuadamente la anemia. Nuestro paciente puede sufrir un proceso de acidosis, habíamos dicho que el riñón es el encargado del equilibrio ácido básico, entonces muchos sufren acidosis, entonces al manejo de la alcalinización, entonces mucho cuidado con el manejo del bicarbonato, entonces ni mucha alcalinización, controlar adecuadamente esa acidosis, entonces cómo vamos a llevar a manejar adecuadamente ese tipo de situación. Entonces, acidosis, alcalinización como manejo, entonces saberla llevar, saber el adecuado manejo alrededor de eso para que no lleguemos a la fibrosis renal, al deterioro de la filtración glomerular, entonces es muy importante el manejo adecuado con el bicarbonato de calcio. El bicarbonato de sodio, perdón. También habíamos dicho el manejo del fósforo y del calcio. Entonces, un hiperparatiroidismo secundario que nos ayude o
manejarlo adecuadamente para que ese fósforo y ese calcio se controlen. Las comorbilidades, hacer las interconsultas, ya lo habíamos dicho, el manejo con el internista, el manejo con el nefrólogo. Mencionamos también entonces el cuidado que hay que tener con los AINES, ojo con esas combinaciones de medicamentos, ojo cuando usamos la nitrofurantoína como terapia supresiva, porque esto también nos puede afectar o puede empeorar la situación, de modo que es muy importante que tengamos en cuenta esto. Y lo que está por precisarse con Sabio, lo que se recomienda en esta primera introducción es pacientes con tasa de filtración glomerular de 45 en adelante y una albuminuria en estadios A1 y A2, manejados por el médico general experto, que es lo que se quiere precisar. Y si se desarrolla todo el programa de telemedicina, ¿cuál va a ser el papel del internista y el nefrólogo para este tipo de pacientes? Ya pacientes con una tasa de filtración glomerular entre 30 y 45 y una albuminuria en estadios A1 y 2, pero que estén estables, van a ser manejados inicialmente por el internista y el nefrólogo a través del programa de telemedicina. Si la estabilidad se conserva, si este paciente se conserva estable, podrá ser manejado también por el médico general experto. Y aquellos pacientes con una tasa inferior a 30 o con una albuminuria de 3, entonces se van a manejar o se van a enviar directamente al programa de prevención renal. En la actualidad después es lo que llamamos el programa de prevención renal de la 33 o donde les indique Sabia Salud. Finalizamos aquí pues el enfoque que queríamos dar alrededor de la enfermedad renal crónica. Muchas gracias por la atención.